esperar unos minutos para que se unan un poco más de personas. Ya el chat está activo, solamente quiero probar si todos están leyendo. Perfecto. Y si por ahí, por el chat, me podrían ir diciendo de dónde se conectan, de qué país, por favor. Vamos, tenemos España, España. De Madrid, España. Canadá. A quienes recién están llegando, estamos haciendo una prueba del chat y aprovechando para saber de qué país se conectan. México, hola México. Otro español aquí. Alguien más de Madrid. Todavía hay mayoría europea. A quienes están llegando recién, buenas tardes si vienen de Latinoamérica, buenas noches si están en España. Estamos haciendo una consulta a través del chat para saber de dónde se están conectando antes de empezar ya con el webinar del día de hoy. En un par de minutos vamos a empezar, para empezar casi puntuales y terminar puntuales. Vale, ya, claro. Hola César, buenas tardes. En un minuto empezamos el webinar. Joder. Ok, empezamos. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Osorio Rivas. Vamos a compartir algunas ideas en este webinar de talento. Lo hemos llamado cómo gestionar una entrevista de trabajo y en el frente interno y externo. Esto de frente interno y externo les podrá sonar un poco extraño tal vez, pero más adelante van a tener claro qué cosa considero que es el frente interno y el frente externo. Ustedes han visto en la invitación que les cursó Talentus. Soy un coach personal y organizacional con un poco más de 6.000 horas de sesiones de coaching one-to-one y una cantidad similar también en talleres, workshops, charlas, seminarios. Soy director de Coaching Perú, soy peruano de nacimiento y vivo en Lima, Perú. Y también dirijo la organización Coaching Latinoamérica. Y además trabajo asociado a 3 empresas, una canadiense, una británica y una de Bélgica.
con las cuales trabajo programas de coaching ejecutivo y todo esto me ha permitido a mí trabajar con personas de más de 30 países del mundo en español y en inglés. Además, tengo 8.358 días de casado, los cuento uno a uno. Tengo un hijo de 20 años, estudiante universitario. Creo que mi principal fortaleza es ser muy creativo, por eso es que adoro mi profesión, el coaching. Y además me gusta ser muy analítico antes de tomar mis decisiones, es decir, no ando caminando por nubes, sino siempre me gusta pisar tierra antes de tomar una decisión. Creo que soy muy impaciente, me va a costar estar sentado aproximadamente los 60 minutos que vamos a compartir en este webinar, pero vamos a hacer el esfuerzo. Hobbies, tengo 37 árboles de bonsáis, a los cuales le doy todavía cuidado, me gusta hacer tallado en madera, soy muy malo tallando en madera, pero es un hobby, así que puedo darme el lujo de ser malo en ese hobby. Me gusta leer historia de la Segunda Guerra Mundial, seguro que por atrás están ahí mis libros que me he comprado en todas partes del mundo. Me gusta rock clásico. Deportes, camino algo, me gusta ver mucho hockey en hielo, fútbol y de vez en cuando hago algo de trote. Este soy yo, estos son los contactos que ustedes luego pueden escribirme si algún tema queda en duda en este webinar. Quería compartir con ustedes las normas de convivencia en este espacio que vamos a compartir. Por favor, sean muy analíticos. Todas las ideas que van a ver, diría que ninguna de ellas viene de algún libro, de un capítulo especial o de una página especial de un libro. Tal vez lo que hablemos del frente externo les va a sonar ya muy conocido, pero la mayoría de ideas son ideas propias que vienen a partir de los programas de coaching personal que trabajamos con nuestros coaches. Son ideas que hemos aplicado y que funcionan muy bien. Sean proactivos, el chat está abierto para ustedes, sí tengan un poco de paciencia al momento de que busquen la respuesta. Si la respuesta de alguna consulta o algún comentario de ustedes está en la misma charla más adelante, entonces se lo voy a decir. Si no está más adelante en la charla, entonces la responderé inmediatamente. Y asuman riesgos y retos. Arriésguense ustedes y traten de aplicar lo que ustedes puedan ver como novedoso, como ideas que hasta ahora no lo han hecho, si están en un programa de búsqueda de empleo o quieren sondear el mercado laboral para buscar otro lugar donde trabajar. Bueno, seguro que los latinoamericanos conocerán a este señor. Este señor es José José, un cantante mexicano, y tiene una canción muy conocida que se llama Ya lo pasado, pasado. Si ustedes han estado en una búsqueda y están de repente semanas, meses y no tienen todavía una respuesta concreta de dónde ir a laborar, tengan paciencia, ténganse ustedes mismos paciencia, olvídense de lo pasado, ya lo pasado, pasado, piensen a partir de hoy y espero que en una hora y 15 que terminemos este webinar tengan la cabeza fresca nuevamente para iniciar con fuerza ese tema de búsqueda que seguro les está ocupando su tiempo. Muy bien, y recomendación, obviamente yo no puedo verificar que estén los smartphones en sleep o apagados, pero yo les recomiendo que realmente enfóquense 60 minutos en este conversatorio, que mi deseo en realidad es que sea un conversatorio más que una charla de mi parte. ¿Correcto? Empezamos entonces cómo gestionar una entrevista de trabajo en frente externo y externo. Quería traer estas imágenes y como ustedes pueden ver, estas imágenes pueden ser vistas de dos maneras. Finalmente, la imagen donde se puede ver a este hombre de perfil y algunas personas lo verán de frente, en la otra imagen donde se ve una especie de copa o dos siluetas de perfil, los lados que uno no sabe si están apoyados en una mesa o uno encima de otro, y el personaje, este señor que se ve una imagen de un señor de edad mayor o una señora y un señor parados frente a un portal. Más o menos así funcionan las entrevistas de trabajo. Nosotros vamos con una percepción de nosotros mismos, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Pensamos que estamos cumpliendo perfectamente con el perfil que la empresa que nos convoca a la entrevista está buscando, pero tal vez la percepción del entrevistador es otra. Y por ello, si finalmente la entrevista no resulta exitosa,
tengan en cuenta que es un tema de percepciones. No significa que si no nos llaman seamos malos, no seamos buenos profesionales, que hayamos fallado en algo. Es un tema de percepciones. El gran reto, como les ponía en la sumida de la invitación, es cómo nosotros trasladamos lo que vamos diciendo en nuestro currículum vitae y que por ello el entrevistador nos ha llamado porque le ha parecido que cubre el requerimiento, cómo habiendo logrado abrir una puerta para que nos den la entrevista, cómo nosotros nos podemos desempeñar bien en esa entrevista para que esa puerta se siga abriendo y abra otras y otras hasta llegar a ser contratados. Es un tema de percepciones, una percepción nuestra y una percepción del entrevistador. Por lo tanto, el gran reto es cómo nosotros alineamos lo que el entrevistador ha percibido y ha leído en nuestro currículum frente a lo que nosotros comunicamos de manera verbal y con lenguaje corporal. Vamos a hablar de la gestión de la entrevista de trabajo del frente externo. Hay una lista de algunas ideas, seguro que hay muchas más que compartir. He querido elegir las 10 que yo considero principales, ¿no? Número 1, la vestimenta. Vestimenta es importante, ¿okay? Lo ideal es ir con una vestimenta formal y con colores tradicionales, es decir, colores que no sean muy llamativos, una vestimenta limpia, obviamente. No necesariamente tiene que ser un traje nuevo. Digamos que este aspecto es uno de los aspectos que yo considero que en más de una página web ustedes pueden encontrar en Google. El mensaje es simplemente una vestimenta limpia y con colores formales y tradicionales. La siguiente es la puntualidad en la entrevista. Si nosotros llegamos muy puntuales, es decir, 5 minutos antes a la puerta del entrevistador, está muy bien. No es válido llegar 20 minutos antes porque el entrevistador podría pensar que hay una presión para con él. Entonces, si llegamos antes a la puerta de la oficina donde nos van a entrevistar, entonces esperemos unos minutos antes de presentarnos. No vale llegar ni muy antes, y obviamente si ustedes por algún problema tienen un tema de tráfico, tienen un tema de demora personal, es mejor que antes de llegar llamen al entrevistador para saber si va a poder atendernos después de la hora pactada. Es decir, ahí si ustedes, no es una opción, es decir, al momento de llegar frente al entrevistador, que el tráfico tuvo la culpa, que mi carro se averió, etcétera, etcétera. Buscar culpas alrededor no es una buena opción. ¿Okay? Si sabemos que vamos a llegar tarde, llamamos por teléfono a la persona que nos va a entrevistar y le consultamos si nos puede esperar hasta tal hora en la que nosotros más o menos calculamos que vamos a llegar. Si nos dice que no, entonces insistimos para que nos dé una nueva fecha y hora. ¿Okay? Tomemos la responsabilidad del tiempo y no tratemos de buscar culpas en temas que por más que tengamos razón, porque el tráfico en todas las ciudades grandes es tremendo, por más que tengamos razón de que el tráfico nos complicó la vida, no le echemos la culpa al tráfico. ¿Sí? Asumamos nuestra responsabilidad, llamemos al entrevistador y preguntarle si nos puede atender 15, 20 minutos más tarde, 30 minutos, o fijar una nueva fecha de la entrevista. En resumen, no es bueno llegar tarde, sino es mejor anunciar que voy a llegar un poco tarde y ver la opción de que el entrevistador nos atienda luego de la hora pactada. Número 3. Hay que tomar en cuenta también en el tema de frente externo, en la entrevista, qué tipo de entrevista es. Hay entrevistas que son personales, es decir, una persona con el candidato, ¿okay? Y hay otras que son grupales. Y las grupales pueden clasificarse en dos tipos. Las grupales cuando yo, candidato, tengo a más de una persona a frente mío, que son los entrevistadores. Y opción número 2, en entrevista grupal, cuando hay una persona, que es la persona que entrevista, y hay más de un candidato en la sala. ¿Ok? Vamos a empezar por el tipo de entrevista personal, 1 a 1. En tipo de entrevista personal, pues todos estos tips que vamos a tocar del 1 al 10, como que van a ayudar para tener claro cómo manejar la entrevista. En una entrevista grupal, el primer caso, cuando hay más de un candidato, es decir, yo estoy con personas que están compitiendo conmigo para el puesto, no es recomendable tratar de
hacerme el líder imponiendo mis ideas. Lo recomendable cuando tengo mi competencia alrededor, porque todos, un poco como en estos ambientes, todos quieren hablar, tener la última palabra, tener la razón, arman discusiones. La estrategia recomendable cuando yo candidato tengo a un entrevistador y además tengo a un grupo de personas que están compitiendo conmigo por el puesto es, primero, escuchar. Escuchar, escuchar, observar y luego es como que si todos los que están compitiendo conmigo por el puesto están tratando de construir un castillo y cada uno pone una piedra, el otro pone otra piedra, el otro pone la torre norte, la torre sur. Mi labor ahí es poner la bandera final. Por lo tanto, lo recomendable es escuchar, escuchar, escuchar y en un momento tomar la palabra recogiendo las opiniones de las otras personas, lo que se llama parafraseo. Imagínense que en esta sala conmigo tengo al entrevistador al frente y está Pedro, está Manuel y José al costado y Pedro, Manuel y José y yo, Oscar, estamos postulando el puesto. Al final yo escucho a Pedro, yo escucho a Manuel y a José y al final digo, bueno Pedro, lo que tú dijiste me parece interesante tal punto. Manuel, me pareció interesante tal punto. José, tal punto. Yo agregaría esto de acá y bla, 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 bla. Es decir, estoy construyendo una conclusión del equipo a partir de las ideas de ellos y de mis propias ideas. Sin criticar a la persona, sin criticar ideas. Eso a mí me va a reflejar como alguien que es facilitador de acuerdos, como alguien que sabe negociar y como alguien que sabe estructurar ideas a partir del trabajo en equipo. ¿Sí? Resumiendo, lo recomendable es que mi labor sea como facilitador de llegar a un acuerdo a partir de la idea de todos. Y resumiendo, el primer paso es escuchar y luego concluir. Y también habla mucho de mí la forma como yo me comunico con mi lenguaje corporal. Cuando hablo con Pedro, miro a Pedro. Cuando hablo con Manuel, miro a Manuel. Hablo con José, miro a José. Y luego me dirijo al entrevistador cuando voy a dar mi conclusión final. No sé si en este tipo de entrevista grupal, cuando hay más de un candidato en la sala y un solo entrevistador, están las ideas claras. Si no, les doy unos segundos para que puedan hacer sus consultas o sus comentarios por el chat. Para pasar luego a la entrevista grupal cuando hay más de un entrevistador. Perfecto, vamos a la entrevista grupal cuando hay más de un entrevistador. Cuando yo tengo al frente a más de una persona, normalmente hay siempre una de las personas. Ahorita respondo la pregunta, Emilio, un segundito. Cuando hay más de una persona, más de un entrevistador, normalmente hay una persona que toma el liderazgo, ya sea porque en la organización es la persona que es el líder del equipo, pero normalmente es la persona que trata de consolidar las preguntas, o pregunta de una manera distinta a las otras dos, con más seguridad, con más energía. A pesar que esa persona puede dirigirme todas las preguntas, cuando yo responda, voy mirando a las 3 personas o a las 4 que tenga al frente. Normalmente o son 2 o son 3. No, es raro que en una entrevista grupal vengan más de 3 personas. Aquí la sugerencia es no solamente quedar mirando a la persona principal o a la persona que me pregunta, sino ir respondiendo y hacer este ejercicio, es decir, haciendo este ejercicio de mover mi cabeza dirigiéndome a todos. ¿Ok? Cuando yo responda, obviamente, no puedo estar hablando acá, ni mirando el techo, ni mirándome las uñas. Dirijo una mirada clara y jugando con el movimiento de mi cabeza, respondiéndole a todas las personas que están presentes en la sala. Ese es, digamos, el tip principal que le puedo dar en un tipo de entrevista grupal cuando hay más de un entrevistador.
Hay una pregunta acá, ¿qué tan frecuentes son las entrevistas grupales? Yo diría que cada vez se están haciendo más frecuentes las entrevistas grupales. Y hay una razón. Las entrevistas personales normalmente lo que buscan es, primero en una etapa, ver si nuestro perfil cumple el requerimiento técnico en el trabajo que vamos a cumplir. Es decir, si están buscando un arquitecto y yo soy un arquitecto, saber si mi experiencia y mis estudios de pre y posgrado cubren el perfil técnico para que yo sea el arquitecto elegido. Y así, si soy arquitecto, abogado, contador y todas las demás carreras. ¿Sí? Pero hoy en las organizaciones no basta con cumplir el perfil técnico. Porque si nosotros, cada uno de nosotros, trabajáramos cada uno en un planeta distinto y trabajáramos solos, no habría ningún problema. El tema es que hoy las organizaciones les están dando mucha importancia a que las personas también tengan lo que se llama habilidades blandas, en inglés soft skills. Y eso se llama trabajo en equipo, saber negociar, saber comunicar, saber liderar y saber llegar a acuerdos, relacionamiento personal, etc. Y eso no se ve en una entrevista técnica. Eso se ve mejor en una entrevista grupal. Por lo tanto, cada vez se está haciendo más frecuente el tema de entrevistas grupales, porque ahí es donde uno puede mirar cómo se interrelaciona el candidato con otras personas que están compitiendo con él, y que más o menos funciona de la misma manera en las organizaciones. Cuando yo trabajo con el equipo de mis pares que también quieren quedarse con el puesto de mi jefe, así como yo también quiero quedarme con mi jefe. Es decir, la entrevista grupal es como una simulación del trabajo del día a día en el equipo de pares. Ok, vamos al punto 4, investigación de la organización. Lo recomendable antes de hacer la entrevista es conocer un poco más de la empresa que me está convocando en la entrevista. Aquí hay dos opciones, que me convoque directamente a la empresa a la cual empezaría mi trabajo, a la cual estoy postulando, o que me convoque una empresa que haga selección de personal, executive search o headhunting, como quieran llamarlo. En ambos casos es importante consultar más allá de la web de la empresa. Al menos tengo que saber a qué se dedican, dónde están, cuáles son sus clientes. Y por lo tanto, ahora hay más de una forma de conocer un poco más el perfil de las empresas. Para mí, en este momento, la herramienta LinkedIn es una muy, muy buena herramienta donde hay muchísima información. Obviamente, cualquier noticia que haya en la web también es una muy buena fuente de información. En el caso de que la empresa que me está convocando es la empresa que hace el proceso de selección para un cliente suyo, entonces un poco como que intento buscar qué clientes tiene esa empresa y un poco tener la idea de a qué cliente me estarían enviando a trabajar. Es decir, normalmente cuando hay una empresa que hace el proceso de selección, su cliente no dice qué cliente es, sino un poco como que tratar de investigar para más o menos tener la idea qué tipo de empresa es. Eso no es una información absolutamente certera, pero al menos tengo la idea de dónde estaría yendo, ¿no? Sí, es cierto, alguien escribe, ya, pero normalmente en ese caso, al ser confidencial, no te dan información de nada de la empresa. ¿Okay? En caso de headhunters o consultores de recursos humanos. Es cierto, la mayoría de consultoras de recursos humanos, headhunters, se niegan a darte la información de qué empresa es hasta el último momento, cuando ya estás en la terna final. Entonces, ahí es donde recomendaba que entren a la web de la empresa de headhunting o consultora de recursos humanos, y muchas de las webs dicen nuestros clientes. Y a veces por ahí aparece el logo de alguna empresa que coincida con el encabezado de la convocatoria de la headhunter o de la consultora. Y si quieren seguir investigando un poco más, entran a la web de la empresa que ustedes sospechan que es la que está convocando y pueden ver si también tienen la convocatoria abierta, ¿no? O en LinkedIn también hay una convocatoria abierta. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que esa empresa está convocando, si llegan a descubrir que esa empresa, más o menos por toda la búsqueda que hago, yo sé que está convocando,
Bueno, también le envío mi currículum de manera directa. Y además a través del Headhunter. El siguiente punto es la investigación al entrevistador. Así sea la persona de la consultora o del Headhunter que me está llamando, busquen información de la persona que me va a entrevistar. Y aquí hay dos herramientas, LinkedIn y Facebook. Facebook hay mucho, digamos, como que mucha información personal de la persona que me va a entrevistar. ¿Okay? Y siempre conocer un poco el tema personal, no es para hacer una amistad con el entrevistador, simplemente es para ver qué perfil tiene esa persona. Y en LinkedIn, ustedes van a ver su perfil más profesional que personal. Es un poco darse la idea, hasta mirar el rostro de la persona que me va a entrevistar, nos va a dar más confianza al momento de la entrevista. Siguiente punto, los cuidados físicos. Hay personas que, por ejemplo, yo soy de este grupo de personas que tenemos problemas con sudoración en las manos. Yo me acuerdo que cuando postulaba siempre a algún trabajo, por la ansiedad, y es algo que uno no puede controlar, empezaban a sudar las manos y no sabía cómo calmar esto. Hasta que descubrí que, bueno, dije, antes de entrar a la entrevista y saludar a alguien, paso al baño, me lavo las manos, me seco bien y las mantengo frescas. ¿Okay? La otra opción es que se hagan la operación de sudoración, que también soluciona el problema de manera permanente. Pero bueno, digamos como que hay tema de sudoración de manos, hay tema de que por ansiedad, no creo que por hambre, la gente tiene la costumbre de comerse las uñas. ¿Okay? Hay personas que se descuidan un poco y por ahí tienen vellosidad en la nariz, en las orejas, las cejas muy descuidadas. Todo esto es un tema que al entrevistador le puede transmitir descuido, falta de, hasta falta un problema de autoestima. Entonces, para estos temas, definitivamente hay, digamos, soluciones permanentes, ¿no? Para alguien que tiene un problema de comerse las uñas por ansiedad, bueno, lo óptimo es tratar de manejar la ansiedad, pero eso no se maneja en una semana. Eso tal vez necesita hasta un tratamiento psicológico para saber controlar la ansiedad. Al menos, si tienen este problema, si tienen unas uñas como la que está ahí en la lámina, de repente muy pequeñitas o demasiado pequeñas, traten de hacer un tema de limado, traten de hacer una manicure antes de la entrevista. En la sudoración, como les digo, lávense las manos minutos antes de entrar a la entrevista. Y obviamente lo del tema del vello, en la nariz, en las orejas, por donde tengan, las cejas, es mucho más fácil solucionarlo en pocas horas. Pero el tema es que yo tengo que ir a la entrevista con las uñas bastante ordenadas, pueden ser pequeñas pero ordenadas, no como por ejemplo está en la foto, y hay fotos peores todavía, ¿no? De estas uñas que se notan un descuido y que de hecho que el entrevistador rápidamente va a mirar y va a decir, bueno, este es un tema tremendo de ansiedad. Y entonces eso de tema de ansiedad lo relaciona con un tema de la capacidad de trabajar en una velocidad muy alta, por no decir bajo presión, en un tema de toma de decisiones y posiblemente por un detalle de las uñas, por más que su currículum lo haya convencido al entrevistador, por el detalle de las uñas pueden quedar fuera del proceso de selección. El siguiente punto es el tipo de entrevistador. Normalmente, todos los procesos de selección empiezan por alguien que es el psicólogo organizacional de la empresa o de la consultora o headhunter. Y el psicólogo es psicólogo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que lo que va a hacer el profesional de psicología organizacional es verificar si ustedes cumplen con el perfil técnico para realizar el trabajo. Y por ahí algo de habilidades blandas. Pero básicamente lo que hacen es verificar el perfil técnico. La recomendación cuando ustedes tienen al entrevistador, que es un profesional de psicología, y que lo pueden verificar en el LinkedIn si tienen el nombre de la persona con la cual se van a entrevistar, es primero no hablarle
con palabras demasiado técnicas, dependiendo de la especialidad de cada uno de ustedes, porque no les van a entender. Normalmente, los psicólogos que inician todo proceso hacen preguntas muy puntuales sobre el perfil que se ha diseñado. Y si están convencidos por el currículum, porque si no estuvieran convencidos no estuvieran en la entrevista, ustedes respondan prácticamente lo mismo que dice en el currículum. Simplemente agregándoles de repente algo más de logros, algo más de detalle, pero usando un lenguaje muy, 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 muy fácil. No traten de verse mucho más preparados utilizando un lenguaje demasiado técnico, porque el profesional de psicología no le va a entender. Por lo tanto, con un lenguaje muy simple es por lo menos decir lo mismo que dice en el currículum. Y también lo que hace el psicólogo es mirar estos detalles que estábamos viendo anteriormente. El tema del cuidado físico, la ropa, la puntualidad, estos temas. Ya cuando sigue una entrevista, es más o menos el proceso que sigue toda entrevista, ¿no? La segunda persona es el especialista en la parte técnica del puesto al que ustedes están postulando. Ahí sí tienen que demostrar a esa persona que ustedes conocen del tema, no solamente por la formación académica, sino por la experiencia. Pero la recomendación acá es no traten de lucirse, no traten de demostrarle al entrevistador que ustedes saben más. Y ojo, a veces, dependiendo del entrevistador, pueden encontrarse con una persona que está en esa posición, que quieren a ustedes tumbarlos técnicamente. Eviten entrar en ese pimponeo de quién sabe más. Evitar entrar en ese pimponeo. Pimponeo es como si estuvieran jugando una partida de ping-pong tipo chinos que juegan fuertísimo y lejos de la mesa, ¿no? A eso me refiero con la palabra pimponeo. Si ustedes sienten que la persona, el entrevistador, está siendo muy duro con ustedes no caigan en ese juego. ¿Ok? Al final pueden usar frases como, bueno, es mi opinión y yo respeto la tuya. Bueno, yo creo que es así, asá, y punto. Y cierran en ese tipo de frases, que son más o menos frases conciliadoras. Y por último, si esa persona, e inclusive también aplica para la entrevista grupal cuando tengo a mi competencia al lado, si ustedes se sienten interrumpidos constantemente cuando están tratando de expresar sus ideas, pueden hacer pausa y decir, permíteme terminar con mi idea y luego yo te escucho. ¿Sí? Vuelvo a repetir este tema. Si ustedes se sienten interrumpidos, usen una frase muy firme, pero a la vez muy diplomática. Déjame terminar con mi idea y luego yo te escucho. Inclusive manejando un tono de voz neutro. Entonces, con el especialista, la recomendación, resumiendo, es no entren a conflicto para demostrarle que ustedes saben más que él o ella. Y no caigan en ese juego de competencia de quién sabe más. Y normalmente, en la última etapa de entrevistas, a ustedes les va a tocar entrevistarse con su futuro jefe. Obviamente con su futuro jefe, y que también pueden ver en LinkedIn el perfil de la persona si va a ser su futuro jefe, ustedes no pueden ir al tema de competencia. Ahí con su futuro jefe traten de demostrar mucho sus habilidades blandas, más que la parte técnica. Recuerden que su futuro jefe normalmente no es más especialista que ustedes. ¿Por qué? Porque a medida que uno va creciendo profesionalmente en la carrera, se hace menos especialista en las partes técnicas y más especialista en habilidades blandas. Por lo tanto, a ese futuro jefe ustedes tienen que demostrarles que también son capaces de trabajar en equipo, que son leales, que saben negociar, que saben fomentar acuerdos. Habilidades blandas. ¿Alguna consulta hasta acá? Si no, continuamos con el siguiente punto. Aquí hay un mensaje, déjenme verlo por favor.
Dice, cuando las entrevistas son muy técnicas, las respuestas son muy duras. Soy ingeniero y estuve contratado por General Electric Aviation y una pregunta de matemáticas o física siempre tiene una sola respuesta. Yo recuerdo mi entrevista y fue muy técnica y por consecuencia las preguntas eran duras. Es cierto, hay entrevistas que son muy técnicas. Normalmente, no quiero generalizar, decir siempre, normalmente en la primera entrevista, si es un profesional de psicología, ese profesional de psicología no es tan especializado como, en este caso, el ingeniero que va a postular a ese cargo. En la segunda entrevista, cuando tienes al especialista, ahí se puede fomentar. Y es cierto, en algunas especialidades, ingenierías o de repente, digamos, profesiones más ligadas a la ciencia, las respuestas son más contundentes. Es un sí, un no, un 1 más 1 igual 2. Pero siempre como que eviten entrar al conflicto. Ese es mi mensaje, evitar entrar al conflicto para demostrar quién es más técnico o evitar caer en la competencia con quien está entrevistando. Espero que este comentario haya ayudado un poquito a quien mandó el mensaje. Bueno, y muchas gracias porque están llegando cada vez más mensajes y gracias porque dicen que está entretenido el webinar. Eso es bueno. Seguimos con el punto 8, el cierre de la entrevista. En el cierre de la entrevista, lo peor que les puede ocurrir a ustedes es irse con dudas. Dudas como, bueno, tuve la entrevista y ¿qué seguirá? ¿Me llamarán? ¿No me llamarán? Y si no me llaman, ¿qué hago? Hoy nunca me confirmaron del sueldo que habían puesto en el aviso. Si ustedes se van de una entrevista lleno de dudas, la cabeza no los va a dejar dormir. Por lo tanto, ustedes mismos tienen que darse un espacio al final para preguntar y aclarar esas dudas. Inclusive el tema de la remuneración, si no la tienen muy clara. Si por ahí viene en la entrevista una pregunta de la remuneración, decir, bueno, ¿cuál es tu nivel de ingreso que quisieras percibir? Nunca digan un monto exacto. Es mejor decir un rango de importes y poner el cliché dependiendo de los otros beneficios que ofrezcan. A veces los avisos vienen muy claros y vienen especificando eso. Si no vienen ahí, entonces ustedes jueguen con un rango de importes y agregándole dependiendo de los beneficios adicionales que puedan ofrecer. Pero volviendo al tema, en el cierre de entrevista ustedes tienen que irse con todas sus dudas cerradas. No pueden irse con la cabeza revoloteando y diciendo, bueno, ¿qué será de esto? ¿Qué será lo otro? ¿Okay? Y ahí es donde ustedes, cuando se entrevisten con la persona, en todas las etapas, con el profesional en psicología, con el especialista o el futuro jefe, pueden pedir, tengo unas consultas, ¿puedo hacerte las consultas? O una frase así, una frase entradora que diga, tengo algunas consultas, ¿puedo hacerlas en 5 minutos? Y esas consultas que incluyan cuáles son los pasos siguientes. Para que ustedes se vayan con tranquilidad y decir, ok, me han dicho que en 15 días van a definir la terna. Perfecto, yo espero 15 días. Si pasan 18 días y no me han llamado, no dejen que su cabeza empiece a disparar mensajes y diga, uy, Oscar, ya te ganaron, te quedaste sin trabajo, seguro han contratado a otro. Si pasan 18 días y les prometieron la respuesta en 15, ustedes pueden levantar el teléfono y llamar a la última persona con la cual se han entrevistado o enviarlo en correo. Mi sugerencia, llamar por teléfono porque es más rápido. A ver, voy a leer algunos comentarios en el chat antes de pasar al siguiente punto. Un segundo. Hay una pregunta, un comentario que dice, las cuestiones en alta dirección entiendo que no se entra en cuestiones técnicas, ¿correcto? Yo diría que depende del cargo. Cuando la búsqueda es para un puesto muy especializado, tal vez haya algunas preguntas técnicas, pero ahí la prioridad
son temas de habilidades blandas. Entonces ahí es donde debemos demostrar, porque digamos como que a medida que uno va creciendo en su carrera, se va convirtiendo menos técnico y más, más líder, pensando que un líder tiene muy desarrolladas las habilidades blandas de trabajar en equipo, liderar, negociar, comunicar. Por lo tanto, cuando hay un proceso de headhunting para un puesto muy directivo, más se aprecia el tema de habilidades blandas, más se aprecia inclusive el estilo la cultura organizacional que uno puede traer. Eso es absolutamente cierto, por lo tanto hay que priorizar el trabajo. El speech que podamos dar al entrevistador. Voy a seguir leyendo los chats. Acá dice, ¿y qué hay de las evaluaciones psicotécnicas? Esos test que buscan que aciertes la mayor cantidad de respuestas y tu desempeño bajo presión y estrés. ¿Cómo me puedo preparar? He perdido muchos trabajos en esta etapa. El tema de evaluaciones técnicas, gracias a Dios, yo no sé por qué, todavía siguen usando los mismos test que se usaban antes, 20, 25 años atrás. Por lo tanto, ahora es mucho más fácil encontrar algunos tips muy certeros para poder ser más exitosos en estas evaluaciones psicotécnicas. Yo no soy un psicólogo de profesión, sin embargo, tengo muchos amigos y colegas que son psicólogos y me han confirmado algo, que en las evaluaciones psicotécnicas no se trata de decir si el candidato es bueno o es malo, simplemente es un tema de perfiles, es un tema hasta de estilos. ¿Correcto? Por lo tanto, yo diría que la evaluación psicotécnica, mi recomendación, aunque un poquito nos estamos saliendo porque el webinar es sobre el tema de entrevista, pero igual voy a dar la recomendación, ya que ha llegado un mensaje en el chat. En la evaluación psicotécnica lo mejor es ir tranquilos, no estresarnos. Es tratar de simplemente expresar tal y cual somos. Y eso va a ser bueno inclusive para nosotros. Si no nos seleccionan es porque esa organización no va con nuestro perfil. No tratemos de acomodar y dar las respuestas correctas, porque en una evaluación psicotécnica no hay respuestas correctas. Dice, para algunos entrevistadores el rango no es suficiente y te preguntan dinero o salario último. Entonces, bueno, si les preguntan dinero o salario último, denle la cifra real. Porque digamos que hay formas de que el entrevistador, tal vez por coincidencia de la vida, conozca a alguien en la organización para la cual trabajo hoy y pueda acceder, digamos de manera no formal, cuál es mi ingreso ahora, ¿no? Yo diría que cuando les preguntan el ingreso salario, no consideren el ingreso salario mensual, consideren el ingreso salario anual. Y le agregan, y además tengo este beneficio, y este otro, y este otro, y este otro. Es decir, traten un poco, para entrar en un proceso de negociación, de inflar el paquete de beneficios que tienen más allá del salario. Dice, he notado últimamente que ni siquiera llego a la entrevista personal, porque me filtran en la llamada telefónica cuando indico mi banda salarial. Yo diría que acá hay dos opciones. Tal vez es necesario para quien hizo este comentario, revisar si tu banda salarial no está muy alta en el mercado o, porque tal vez, estoy imaginando porque no tengo el dato, en la empresa en la cual estás trabajando ahora te están pagando muy bien. Entonces, al pretender ganar lo mismo, tal vez estás muy afuera del mercado. O lo otro es que de repente estás enviando a tu currículum vitae a algunas empresas que no ofrecen tantos beneficios. O algunos cargos para los cuales tu perfil profesional está quedando demasiado grande. Ok, vamos a hacer la pausa con el chat y vamos a regresar a la lámina. Estábamos en el cierre de entrevista, nos quedamos ahí donde el tip era
váyanse al fin de la entrevista sin tener dudas en la cabeza, porque si no, esas dudas no los va a dejar ni dormir ni vivir tranquilos. Y el tema de seguimiento de post-entrevista está muy aliado al cierre de entrevista, significa no quedarme con los brazos cruzados esperando a que me llamen y si nunca me llaman, empezar a generar mensajes en mi cabeza que me vayan a preocupar, me vayan a frustrar y me vayan a crear ansiedad. Si yo tengo ya más o menos el cronograma ordenado de vamos a llamarte en 15 días, yo sé que después del día 17, para darles una chance de 2 días más, puedo llamar para saber en qué quedó ese proceso de selección. Creo que para cualquiera es mejor saber que ya no estamos dentro del proceso o se acabó ese proceso, fue postergado o eligieron a otra persona, que estar con la ansiedad de que me llamarán, no me llamarán, siguen pasando los días, etcétera, etcétera. Ese es un poco el tema de seguimiento post-entrevista. Y el punto 10 es durante la entrevista un poco como que he tratado de mostrar más ideas. Si es posible saber el nombre del entrevistador, si es la misma persona que nos ha convocado, saluden por su nombre. Saluden por el nombre. No necesariamente hay que dar la mano a la persona, pero sí hacer contacto visual durante el saludo. ¿Okay? Y luego, durante la conversación, intentar de hacer contacto visual permanente. Eviten el estar mirando al techo, mirando al piso, mirándose las manos. Yo sé que para muchas personas eso no significa que no tengamos la idea clara, que no significa que estemos mintiendo. Para muchos es difícil mantener un contacto visual, pero hagan el esfuerzo. ¿Cómo pueden entrenar este tema de si ustedes sienten que les es muy complicado mantener un contacto visual con otra persona? ¿Cómo pueden entrenarlo? Háganlo frente al espejo. Háganlo frente al espejo. Ustedes frente a un espejo, practiquen, preséntense ustedes mismos, miren al espejo, soy Óscar Osorio Rivas, trabajo en esto, sin quitarse la mirada. Sin quitarse la mirada. Puede sonar como cosa de locos. Lo he hecho con muchos coaches que tienen este problema y han mejorado notablemente. Etapa 1, yo mismo frente al espejo. Número 2, empiezo a trabajar lo mismo, contacto visual con mi entorno. Contacto visual no significa mantener la mirada fija y no cerrar los ojos. Acá no se está jugando a ver quién cierra los ojos primero y quién último. Es simplemente mantener un contacto visual y tener una expresión agradable. Paso número 2, hacerlo con personas de mi entorno. Paso número 3, practicar. Ir a alguna tienda de departamentos y preguntar, oye, mira, me interesa este zapato, me gusta este zapato, y tratar de mantener contacto visual con la persona de ventas. Es practicar. No necesariamente voy a comprar, pero es simplemente practicar. Para que en una entrevista donde hay un ambiente, donde algo de ansiedad voy a tener, pueda mantener naturalmente el tema del contacto visual con el entrevistador. Número 3, sentarse con la parte baja de la espalda pegada a la silla, lo que me permite es sentirme seguro. Y número 2, mantener el cuerpo de manera vertical, sin tirarme de esta forma o estar demasiado tenso. Lo que hago es pegar la parte baja de la espalda al fondo de la silla y eso me permite fijarme bien en la silla y no estar ni caído ni muy tenso. Brazos y piernas relajadas, es decir, simplemente de repente sentarme con las manos en la parte de los muslos, los hombros un poco sueltos, ¿okay? No necesito estar como un robot, no necesito estar tieso, no necesito estar como un Terminator, es ir relajados. Tampoco no es bueno mover las piernas, bueno, no lo pueden ver, pero es como yo estoy moviendo las piernas y mover el pie constantemente, o hablar de esta manera y decir, bueno, sí, yo tengo la experiencia. ¿Ok? Sí, de repente gesticular un poco, pero no constantemente ni de manera exagerada. Expresión facial agradable no significa que tenga una sonrisa como si fuera un tonto todo el tiempo. Sí, claro, sí. No. Simplemente es natural y eso también se practica frente al espejo. Es buscar, cada uno tiene que buscar su cara agradable. No poner cara de molesto ni de malo, no se necesita. Practiquen cada uno de ustedes frente al espejo, sobre todo aquellas personas
que toda la vida le han dicho, oye, tu expresión es muy dura, tu expresión es muy dura, tu expresión es muy dura, encuentren su cara neutra, al menos. Y que esa cara neutra no sea cara de tonto, que todo el tiempo sonríe. Encuentren su cara neutra, practíquenla ustedes mismos. Ah, fíjense, cuando pongo mi cara neutra, siento que esta parte no se me tira, siento que en la frente no se me arruga. Esa es mi cara neutra y esa es la cara que yo debo llevar a las entrevistas. Eso se practica, amigos, se practica frente a un espejo. Se practica primero frente a un espejo y luego al entorno de mi confianza y decir, oye, mira, ¿qué te parece mi cara? Entorno, personas de mi confianza. Otra idea para una entrevista es, no intenten ustedes hablar primero. Hay inclusive entrevistadores que son muy hábiles y lo que hacen para ver cómo se maneja en una situación algo tensa, los invitan a sentarse y se quedan callados frente a ustedes. Y los miran nada más y se quedan callados mirándolos. Ahí la respuesta es simplemente hacer lo mismo. Eso se llama la presión del silencio, para ver cómo manejan esa presión. El entrevistador es quien debe dar la primera palabra. El entrevistador es quien debe romper el hielo y hacer las primeras preguntas. Y otra recomendación es no limosneen por el puesto. No sé si esta frase limosnear es clara para quienes se conectan desde España. Limosnear es decir, sí, por favor, porque necesito el trabajo. No, tú no estás pidiendo un favor cuando vas a buscar un trabajo. Tú estás demostrando que lo que dice tu currículum es lo mismo que tú estás transmitiendo en la entrevista y que además eres el mejor para ese puesto. Algunas ideas más durante la entrevista. Traten de no ser tajantes al momento de hablar. Traten de no utilizar las palabras siempre es así, nunca es así, todos son así. Manéjense en un rango más o menos, tampoco que no demuestren duda, no demuestren poca firmeza cuando den sus respuestas. Otra idea es nunca, pero nunca, pero nunca, nunca de los nunca, hablen mal de sus actuales jefes, de sus ex jefes o de sus ex empresas. Así ustedes hayan salido mal, así ustedes han salido peleados, hayan salido resentidos, molestos, nunca hablen mal de sus ex jefes o ex empresas. Porque eso puede ser un mensaje para el entrevistador de decir, qué miedo, voy a contratar a esta persona para que cuando se vaya tal vez hable mal de mí también o hable mal de nosotros también. Siguiente idea. Mucho funciona, por ejemplo, cuando en alguna empresa les dicen, mira, tu perfil cumple perfectamente con todo el requerimiento, pero no tienes tú el idioma francés, por dar un ejemplo. No tienes el francés que necesitamos. Allí ustedes pueden jugarse una opción de decirle, si ustedes me contratan, yo prometo ingresar a un curso de francés intensivo para estar listo. Ustedes pueden comprometerse a hacer algo para terminar de cerrar el perfil. Eso es absolutamente válido, inclusive cuando envíen el currículum con una carta de presentación adelante, o bueno, el currículum virtual. Siguiente, mucho se está estilando ahora de hacer preguntas raras. ¿Preguntas raras a qué me refiero? Por ejemplo, les preguntan, normalmente estas preguntas vienen de parte de los psicólogos, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Entonces, si ustedes van a decir, bueno, en realidad yo no conozco muchos superhéroes, es muy poco creíble porque al menos todos conocen quién es Superman y quién es Batman, que son los más conocidos. Esas preguntas están destinadas un poco a ver su naturalidad, su frescura al responder y cómo rescatan lo bueno de ese superhéroe, un personaje ficticio. Y cualquier superhéroe tiene algo bueno. O pueden preguntarles también, oye, ¿y qué harías tú si te ganas la lotería? ¿No? ¿Qué harías tú si fueras un animal y qué animal elegirías? Respondan con naturalidad. Y mejor si van preparados a ese tipo de preguntas.
Pero son preguntas que no salen, no tienen nada que ver con lo técnico, no están relacionadas directamente a las habilidades blandas, porque les aseguro que nadie le va a preguntar, ¿y usted es bueno trabajando en equipo? ¿Y usted es bueno negociando? Porque son preguntas muy directas. Esas preguntas se hacen a través de un tema de con qué animal te identificas, con qué marca o producto te identificas, qué superhéroe es tu superhéroe preferido. Y en estas respuestas también utilicen lenguaje sencillo, no muy técnico. Y siempre, siempre, en todo nivel, traten de destacar las habilidades blandas, lo que son soft skills. Tratar de decir, bueno, soy bueno en esto, y más o menos las habilidades blandas están agrupadas en trabajo en equipo, motivación, liderazgo, negociaciones, comunicación. Vamos ahora a la siguiente parte de cómo gestiono mi frente interno en una entrevista de trabajo. Frente interno, ¿a qué me refiero? Gestión de emociones, manejo del pesimismo, paciencia y tolerancia, autoconocimiento, manejo de la autoconversación, sobre todo nuestro crítico juzgador, cómo lo calmamos, estrés en la búsqueda, la presión del entorno y gestión de la vergüenza. ¿Qué es gestión de emociones? ¿Cómo controlo mi ansiedad, mi frustración, mi ira, mi alegría, mi aburrimiento y mis miedos antes y después de la entrevista? Antes de la entrevista, obviamente todos vienen con un tema de ansiedad. La ansiedad se expresa con que nuestra cabeza comienza a disparar 200 preguntas. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? ¿Me están llamando? ¿Llegaré tarde? ¿Llegaré temprano? ¿Estaré bien vestido? La frustración puede venir acumulada de procesos a los cuales estoy postulando y postulando y postulando y postulando y no termino de cerrar y no me llaman. Y ya me siento frustrado y me siento conflictuado conmigo mismo. Puedo también ir a una entrevista de repente molesto. ¿Qué pasa si antes de la entrevista me peleo con un amigo o con algún familiar? ¿Cómo manejo eso? Esos temas, inclusive la alegría extrema, porque de repente me llamaron de otro lugar donde estoy postulando y justo me dicen, vas a entrar a la terna final y voy también a una entrevista donde también me interesa trabajar para esa empresa y yo digo, pero si me han llamado al otro lado, ya esta entrevista no importa mucho. También puede un poco bloquear mis posibilidades de seguir en un proceso que tal vez sea interesante. El aburrimiento por los mismos exámenes psicotécnicos, los mismos dibujos, los mismos cuadritos y los miedos naturales que se presentan cuando uno está en un proceso de búsqueda de empleo. Inclusive el tema de frustración, la ira, puede venir porque hoy en mi actual trabajo me siento mal, ya me quiero ir, ya estoy aburrido, estoy harto de mi jefe. Y todo eso puede repercutir en mi frente interno, en mi hígado, en mi cabeza, en mi emoción, cuando voy a una entrevista de trabajo. Todo esto de ahí, todo esto se puede gestionar con un buen tema de autoconversación. O sea, practiquen la autoconversación, no solamente para un tema de entrevista de trabajo. La autoconversación, naturalmente, nosotros la tenemos en silencio, cuando escuchamos a nuestros mensajes que nuestra cabeza nos va dando. Y normalmente la autoconversación, a veces son mensajes no muy positivos. ¿Qué tal si practicamos autoconversación en voz alta? Háganlo, funciona muy bien. Háganlo cuando estén manejando en un tráfico, hablen con ustedes, conversen con ustedes mismos. La autoconversación, conversar con uno mismo no significa, hola, mucho gusto, yo soy Oscar, hola Oscar, no, porque yo ya me conozco. Simplemente es hablar en voz alta y soltar las ideas que tengo y luego dar respuestas a esas ideas. Esa es una autoconversación y esa autoconversación es como que yo trato de sacar mi lado positivo cuando tengo un mensaje negativo, cuando tengo ansiedad, cuando tengo frustración. Ustedes pueden buscar en YouTube videos de deportistas que normalmente son disciplinas individuales como el tenis, como el atletismo, y vean cómo hablan consigo mismos. Se están dando mensajes que no son mensajes necesariamente motivadores, sí se puede, tú puedes hacer todo. No, son respuestas a los mensajes negativos que mi cabeza va dando. Autoconversación es la mejor herramienta para gestionar emociones para una entrevista de trabajo o para cualquier momento de la vida. Y esto también ayuda a manejar el pesimismo. Cuando digo una llamada más, ¿qué será nuevamente? Tal vez me van a volver a decir que los llamo y nunca me llaman. O el optimismo extremo,
cuando sobre todo salgo de mi trabajo, de repente me han liquidado con muchos beneficios y recién estoy buscando trabajo y tengo la tranquilidad financiera en mi bolsillo, y voy, me llaman a esta empresa, bueno, con lo que yo sé y con lo que yo hago es suficiente, me tienen que contratar a mí. Ya estoy fijo para ese puesto. Ya llegué a la última entrevista, hablé con mi futuro jefe, la entrevista ha ido maravillosa. Perfecto, es mi percepción. El optimismo extremo tampoco no es muy bueno. En un proceso de entrevista de trabajo y durante todo el proceso también de postulación, hay que manejar mucha paciencia y mucha tolerancia. ¿Tolerancia en qué sentido? En que de repente el entrevistador va a ser duro conmigo. Entonces voy a tener que yo amarrar mis monstruos para no entrar en una competencia de durezas. Y para todo esto es básico tener un autoconocimiento de nosotros mismos. El autoconocimiento es simplemente un ejercicio de nuestras fortalezas y nuestras debilidades o oportunidades de mejora, como lo llaman hoy. Y no solamente es un tema de autoevaluación, sino en lo posible verificar esa percepción que nosotros mismos tenemos de nosotros con personas de nuestro entorno de confianza. Es importante también manejar el frente interno, sobre todo nuestro lado crítico, nuestro lado juzgador. El crítico se puede presentar autocrítico y demasiado autocrítico, que me golpeo tanto y me juzgo tanto, o criticar a otras personas. Este psicólogo que me pregunta tonterías, este señor que va a ser mi jefe es un tonto, me pregunta solo cosas obvias. Estoy criticándolo, tratando de justificar el por qué no me llamaron luego. Toda búsqueda de empleo genera un estrés. Es natural tener un estrés por la búsqueda de empleo. Esto también es parte de buscar lo que día a día nosotros buscamos, que es el balance de vida. Cuando estemos en un proceso de búsqueda, tratemos de aprovechar nuestro tiempo libre para hacer cosas que nos da ese balance de vida. Tratemos de aprovechar para practicar nuestros hobbies. Tratemos de aprovechar para estar más tiempo con nuestras familias. Tratemos de aprovechar para estar más tiempo con nosotros mismos. Aprovechemos el tiempo que tenemos mientras estamos en un proceso de búsqueda y que nos haga sentir bien, que nos haga sentir tranquilos con nosotros mismos. Pueden decir, sí, pero ¿cómo voy a estar tranquilo si estoy buscando empleo y mi tranquilidad y mis finanzas cada vez son más pequeñas? Tratemos, porque finalmente tenemos tiempo. Lo peor que nos puede suceder en un proceso de búsqueda es estar sentados o echados en la cama esperando que nos llamen. Si tengo tiempo para estar echado en la cama esperando que me llamen, también tengo tiempo, por ejemplo, para ir a caminar a la playa si mi ciudad está cerca del mar. Tengo tiempo y me gusta. O tengo tiempo de ir al campo, si me gusta. Algo que me guste, que me dé tranquilidad, que me ayude a afinar un poco mi estrés, mi ansiedad. Otra cosa muy importante y que tiene relación con la entrevista de trabajo, como parte de todo el proceso de búsqueda de empleo, es manejar la presión del entorno. Y también yo diría unir este punto 7 y el 8 como gestión de vergüenza. ¿A qué llamo gestión de la vergüenza? Mucha gente que está en un proceso de búsqueda dice, no, me están invitando mis amigos de la universidad a reunirnos y yo no quiero ir. ¿Por qué no quieres ir? Es que me preguntan, oye, ¿y cómo vas? ¿En qué trabajo estás? Me da vergüenza decir, no, estoy buscando empleo. Olvídense de la vergüenza. Un tema de búsqueda de trabajo es normal para cualquier persona. No traten de capsularse en sus vidas, apartarse de amistades, apartarse de familia por un tema de vergüenza. Normal es estar en búsqueda de empleo. Y la presión del entorno, esta presión puede venir desde la misma casa, cuando dice, oye, y mandaste, de repente la pareja nos dice, manda el currículum, ya mandaste, no has entrado, estamos esperando, sigue sin trabajo. Manejar esa presión significa conversar, llegar a acuerdos con las personas que nos están generando presión y que a nosotros nos afecta esa presión. Hablar abiertamente. Hablar abiertamente, llegar a acuerdos no significa justificar. No estoy pidiendo disculpas. Significa tratar de bajar esa presión. Bueno, vamos a pasar a responder un poco algunas preguntas del chat eh, para poder terminar ya este webinar.
Dice, una vez para un puesto de alta dirección, me hicieron todo tipo de test y dinámica de grupo. No lo veo ni eficiente ni noble. Esto viene siendo habitual. Viene siendo habitual. Como decía por ahí en algún momento, estos test de test y dinámica de grupo, sobre todo la dinámica de grupo, prueban tus habilidades para relacionarte, para trabajar en equipo. Puede ser que uno sienta como que estoy postulando este puesto, que es un puesto de alta dirección. ¿Para qué estoy acá si yo he probado durante toda mi carrera que ya tengo desarrollado este tema? Sí, pues, pero las organizaciones hoy le dan mucho valor a su cultura y la cultura organizacional entre una y otra organización cambia. Lo que hacen en estos test es tratar de ver si tú te puedes adecuar a la cultura de la organización en esos temas de relacionamiento, de habilidades blandas. Lo que yo te puedo recomendar a quien ha escrito este mensaje es disfrútalo, disfruta esas dinámicas de grupo, disfruta los test. Si tú vas como diciendo, ¿por qué a mí, que yo voy a un puesto de alta dirección, me están haciendo estas cosas que también lo hacen un practicante? Ya estoy mandando mensajes a mi cabeza que me están golpeando la emoción y me están golpeando también la tranquilidad. Hay que disfrutar todo el proceso. Simplemente es aceptar y al final ya decidiré si me quedo en esa organización o busco otro lugar donde ir a trabajar. En mi caso, lo más habitual es que me desestimen por estar sobrecalificado o sobrecualificado. Es cierto, a veces como que el entrevistador nos dice, bueno, ¿sabes qué? Tu currículum está demasiado bueno para este cargo. Entonces ahí hay dos posibilidades. Número uno, que de repente yo estoy mandando mi currículum vitae a algunos puestos para los cuales yo estoy sobrecalificado. Entonces ahí mi recomendación sería, es buen momento para revisar las formas en las cuales yo estoy buscando empleo. De repente estoy buscando empleo en algunas páginas web que son para cargos más junior de lo que yo pretendo. Se dan cuenta un poco como en todas mis respuestas, si me van siguiendo, siempre trato de buscar qué es lo que yo puedo hacer, qué cosa puedo yo cambiar, qué cosa puedo yo mejorar, más que tratar de cambiar el mundo que no lo puedo hacer. Siempre es un poco preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para que no me digan que estoy cualificado? ¿Qué puedo hacer yo para tal o cual situación? Porque eso nosotros lo manejamos directamente. Los cambios que nosotros podemos tener en nosotros mismos, los controlamos nosotros mismos. Es muy difícil que cambiemos al mundo. Dice, yo suelo decir, por favor, cualquiera que sea su decisión, no deje de comunicarme cualquiera que esta sea. ¿Qué tan bueno es decir esto? Yo diría que es muy bueno y de repente es agregarle el tema de buscar los timing, el tema de tiempos, para no quedarme simplemente, ok, no te preocupes, te vamos a comunicar nuestra decisión. Sí, pero ¿cuándo? Si yo no sé el cuándo, me voy a generar más ansiedad. O sea, es bueno abrir ese espacio, decir, por favor, me comunican, porque hay consultoras, sobre todo consultoras y headhunters, que llaman a los candidatos, muchas gracias, finalmente te agradecemos haber participado en este proceso, pero hemos elegido otra persona. Fabuloso. Muchas gracias, el proceso se suspendió. Hay otros que no llaman. Entonces, ahí es que si nosotros enganchamos esa frase, les voy a agradecer, por favor, que me comuniquen cómo va el proceso o si he pasado a la siguiente etapa, es agregarle y en qué plazo tendrán más o menos el tema de respuesta. Nosotros nos vamos a comunicar, insistan, sí, más o menos en qué plazo, porque estoy postulando a otras opciones, así no lo estén haciendo, y quisiera tener claro qué esperar de este proceso. Insistan en ese tema, no se ven mal, insistir. Los van a ver como una persona que más o menos planifica bien sus tiempos y que si han llegado puntuales, de hecho que hasta los van a ver como gente ordenada, que quiere tener las cosas claras, ¿no? Dice, siento que el máster hace que esté sobrecualificado para los puestos que aplico. ¿Recomendarías que lo quite de mi CV? Si mi CV tendría 2 años de actividad, no sé qué hacer. Yo diría que revises a qué puestos estás postulando. O sea, tener un máster. Ojo, acá hay un tema
que también va a salir un poco del webinar de hoy, que es el tema de entrevista de trabajo. Ya habrá otra oportunidad donde hablemos de repente de cómo presentar el CV, cómo enviar el CV, que como digo, el CV yo lo veo como que es la puerta que nos abre la entrevista, ¿no? El CV, solamente les doy unas sugerencias, el CV no puede ser uno solo para todas las postulaciones. Uno tiene que ir priorizando temas que va a poner en el CV dependiendo de lo que pide una u otra empresa. Esta opción de quitar el máster, yo diría que tal vez te quite oportunidades, por lo tanto podría ser una buena idea de no considerar el máster en el CV, como que de repente para una opción sí es bueno considerar el máster, o de repente priorizar otros temas más que el máster. Normalmente los CVs de ahora tienen un encabezado, ¿no? Diría, no tengo una respuesta muy clara, pero no hay una sola respuesta. Diría que evalúes dependiendo del aviso, pero sí, tal vez empezar a mirar las convocatorias y si efectivamente esas convocatorias están hechas para un perfil profesional como el tuyo, para que no sientas que está quedando sobrecualificado, ¿no? Porque hay empresas que rechazan un candidato que vale mucho más de lo que piden, aun cuando estés dispuesto a trabajar por el salario ofertado. Simplemente porque las empresas tienen miedo de que ese candidato sobrecualificado vaya a conseguir una empresa donde se sienta más cómodo por sus calificaciones y que se vaya inmediatamente. Esa es la razón. Tal vez una forma de cuando el entrevistador diga, mira, tu currículum está muy bien, nos encanta tu perfil, pero está sobrecualificado, es decirles, demostrarles o generar un compromiso, pero un compromiso real, no solamente de palabra, decirles, bueno, sí, tal vez ustedes vean que estoy sobrecualificado, pero a mí me gusta lo que he conocido de ustedes, me gusta la entrevista, me gusta el proceso y me comprometo a no retirarme de la empresa antes de 2 años. Entonces, eso podría tapar esa razón que tienen las empresas de no contratar a alguien que siente que está sobrecualificado. Parece que el sistema de CV y buscar en los portales de empleo no da resultados. Algo está cambiando. Yo te diría que efectivamente, cuando uno está en un programa de búsqueda de empleo, eso es el trabajo que tenemos en este momento. Si estamos trabajando en paralelo, tenemos 2 trabajos. Buscar empleo es un trabajo. Y un trabajo empieza temprano en la mañana todos los días. Lo primero que uno tiene que hacer cuando está buscando empleo es mirar las páginas de búsqueda de empleo que yo con las cuales estoy conectado. Mirar todos los días. ¿Por qué? Porque los seleccionadores lo que hacen es mirar los 20 primeros CVs y si en esos 20 primeros CVs consiguen 6 o 7 perfiles que están interesantes, ya no leen los demás. Si ustedes entran a una página de búsqueda de empleo una vez por semana, van a llegar muy tarde. Y aquí les doy un tip. Usen mucho LinkedIn. Mucho LinkedIn, no solamente para buscar empleo, sino para contactarse con personas que trabajan en empresas en las cuales ustedes quisieran trabajar. Por ejemplo, imagínense que yo soy un gerente comercial y estoy buscando empleo como gerente comercial en una industria de retail. En LinkedIn busco a directores comerciales o VPs comerciales de retails a los cuales a mí me gustaría ir a trabajar. Así no existe una convocatoria, porque hoy las publicaciones en las páginas de internet de búsqueda en búsqueda de profesionales es el último recurso. Es el último recurso. Normalmente la búsqueda viene por recomendaciones. ¿Conoce usted a una persona? ¿Conoce usted a otra persona? Y esas recomendaciones tal vez lleguen a través de este contacto que yo busco a través de LinkedIn. No me interesa si ese vicepresidente o ese director comercial con el cual yo estoy contactando o buscando tener contacto está buscando una persona o no. Simplemente, por ahí, si está buscando una persona, yo llegué de manera directa. Entonces, esa es una opción también de buscar empleo. Sin ser un acosador por LinkedIn y enviar mi mensaje a medio mundo. Hay una pregunta interesante. Dice, ¿conviene realizar un elevator pitch? Depende de con quién te estás entrevistando. Para quienes no conocen el tema del elevator pitch, es una forma de comunicar muy rápida. Es como una conversación de ascensor, ¿no? Donde uno en 4 palabras tiene que expresar toda una idea. Es como una conversación muy resumida, muy concreta. Normalmente este tipo de conversaciones
en las organizaciones, para quienes están trabajando, se hacen con personas que en el organigrama están muy altos. ¿Por qué? Porque esas personas tienen muy poco tiempo para tener una conversación de 1 hora, 2 horas. ¿Correcto? Y este elevator pitch, yo les recomiendo en una entrevista, cuando tengan la entrevista con el personaje final, de repente, que va a ser su line manager o su jefe, traten de resumir. Y la manera de estructurar, la manera más fácil de estructurar un elevator pitch es hablando como si estuviera poniendo bullets en un trabajo de Word, ¿no? Como si era 1 tal punto, 2 tal punto, 3 tal punto, 4 tal punto. Esa es la manera más fácil de estructurar mentalmente un elevator pitch. ¿Qué pasa si no tienes tanta experiencia demostrable como otros candidatos? A veces se ha trabajado sin contrato y entonces no cuentan tus funciones de igual manera. Yo diría que de todas maneras hay que considerar la experiencia en el currículum vitae, de todas maneras. Y más que considerar las funciones, ojo, de repente, cuando uno está postulando a un puesto de un trainee o una práctica preprofesional o a un puesto de asistente, los primeros años de vida laboral, es bueno colocar las funciones que he cumplido. ¿Okay? Pero a medida que mi carrera va creciendo, colocar la lista de funciones cada vez pierde más interés. Y esa lista de funciones debería cambiar a la lista de éxitos o a la lista de temas que hayan significado que mi aporte en las empresas para las cuales he trabajado ha sido bueno. Y si ese aporte es cuantitativo, mucho mejor. Lideré el equipo comercial y que en el año 2014 y 2015 tuvimos un crecimiento sostenido de 12%. Ajá, yo lideré y mi equipo hizo eso. Entonces, traten de consignar esos temas en su currículum. Yo diría, si no haya habido un contrato, traten de consignar esos temas en su currículum. De éxito, más que de lista de funciones, ¿no? Y si hacen preguntas de tipo personal, a mí en una ocasión me preguntaron a qué colegio había asistido, si a uno público o privado. Bueno, preguntas personales hay que responderlas de manera natural. Son como las preguntas raras que les planteaba en algunas láminas anteriores. Hablen con naturalidad. Hoy vieron que en mi presentación, para quienes llegaron a tiempo, fue mi lado profesional y mi lado personal. Esto no lo hice simplemente por un tema de gusto, porque me gusta presentarme así. Hoy las empresas se interesan no solamente por contratar a un profesional que técnicamente y por la experiencia que tenga cumple con el perfil, sino se contrata a personas que tengan calidades humanas. Y eso de calidades humanas implica la casa, la formación. Oye, ¿vives con quién? ¿Con tus padres? ¿Cómo ha sido tu vida? Háblenlo con naturalidad. No traten de ser las personas perfectas. Simplemente háblenlo con naturalidad. Y es muy válido que hagan preguntas personales. Inclusive cuando uno está en sus primeros años de carrera y está postulando para un puesto de trainee o puestos pequeños, de repente, en ese momento todavía es bueno decir que he estado en los primeros 5 puestos, acabé la universidad, en los primeros puestos de mi promoción, he estudiado en tal colegio. Pero cuando uno va avanzando en su carrera, eso ya pierde importancia. Sin embargo, a veces hay escuelas o colegios, escuelas secundarias o colegios, que los egresados siempre se mantienen muy unidos y orgullosos de su colegio. A veces es bueno tener esa información a la mano. Si mi futuro jefe es de ese mismo colegio y siente el mismo amor por mi colegio que yo, de repente es un punto en común que tengo con esa persona. Bueno, hay un comentario, dice, hay empresas que realmente son una y es conocido. No quedas como un tonto hablando bien de ella porque no se puede hablar, ¿por qué no se puede hablar mal de los malos jefes? Hay muchos y muy malos. Porque yo les recomendaría no hablar mal de sus malos jefes, porque así ustedes tengan la razón, así ustedes hayan tenido la mala suerte de tener un mal jefe, puede quedar la impresión en el entrevistador que ustedes luego van a hablar mal de la empresa para la cual están entrando a trabajar.
Y ojo, repito, así ustedes tengan la razón, así su ex jefe haya sido una pésima persona, no hablen mal de esa persona. Hablen de diferencias de opinión, de diferencias de criterio, pero no hablen, esta persona era así, asá, asá, asá. El mundo está en chico y sucede muchas veces que de repente su entrevistador es amigo o es familiar de esa persona y ustedes no lo supieron. Es decir, eso es parte de la gestión de emociones, de la ira, de la frustración que tuve de tener a ese jefe que era una muy mala persona. Así ustedes tengan la razón, nunca hablen mal de su ex jefe o de su ex empresa. Bueno, hay una persona que ya se retiró y de hecho que quiero reiterarles que esta sesión está siendo grabada y lo vamos a tener también en la web de Talentos. Bueno, han quedado algunas preguntas, algunos comentarios. Por el tema del horario voy a tener que despedirme y agradecerles en nombre de Talentus, en nombre de mi organizaciones Coaching Perú y Coaching Latinoamérica. Muchas gracias a todos quienes han venido, a quienes han llegado puntual, a quienes han llegado después. Esperemos que en las futuras semanas tengamos otras oportunidades de estar comunicados en temas como este de gestión de entrevista de trabajo, de repente entrar a mayor detalle de algunos de los puntos. No sé, te agradecería, Gonzalo, si puedes escribir en el chat la forma como ellos pueden comunicarse. Tal vez yo puedo dejar mi correo para que se comuniquen conmigo. ¿Sí? ¿No hay problema? Y bueno, muchas gracias nuevamente. Que tengan buenas noches en España, buenas tardes en Latinoamérica.